Bueno, hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar, el que hemos llamado El fin del año eléctrico, ofertas y cambios y lo que no te cuentan del precio de la energía. Soy Iria y me acompaña Rodri, el Head of Marketing de Octopus Energy. Hola, Rodri. Hola, Iria, ¿qué tal? Nada, un placer estar aquí con vosotros una vez más y nada, contaros un poco todas las sorpresas que vienen con los precios a final de año. Bueno, de hecho, para quienes os conectáis por primera vez, en Octopus trabajamos para que la energía sea una cosa sencilla, fácil, justa, sin letra pequeña y con una tecnología que lo que haga es que simplifique la vida de nuestros clientes y, por tanto, de todos nosotros. Y hoy lo haremos en un formato charla. Yo le voy a ir haciendo preguntas a Rodri, que además muchas nos las habéis ido enviando durante estas semanas, y él pues va a compartir datos, ejemplos y muchas cosas que necesitamos saber del mercado de la luz. Sí, totalmente. Además hay una cosa que en Octopus vivimos cada día, que además ya las personas estamos consiguiendo que se empiecen a fijar y bueno, uno de los temas que vamos a tratar, que ya hemos introducido en algún webinar previamente, es eso, ¿no? Que muchas personas se fijan solo en el precio del kilovatio hora y al final hay mucho más detrás de un precio de una tarifa de luz y vamos a indagar un poco sobre ello. ¿Qué es lo que se van a llevar hoy nuestros espectadores? Bueno, pues se van a llevar una capacidad mucho más crítica para analizar si una oferta realmente es buena o no y que sea con Octopus o con cualquier otra compañía tengan la capacidad de elegir bien y de ahorrar a largo plazo, que al final es lo que todos buscamos con la tarifa de luz. Pues estupendo. Vamos a empezar con el primer bloque que le hemos llamado ¿en qué punto estamos? Entonces, digamos que el precio de la electricidad está bastante estable desde agosto, simplemente pues ha sufrido variaciones porque lógicamente pues atiende a si hay mayor producción de energía renovable o menor y por supuesto cada vez que vimos esos titulares del precio de la energía hasta 0 euros, pues en realidad no es así porque en la energía, en nuestra factura pagamos peajes, impuestos y otra serie de cosas que obviamente hacen que la energía no sea 0 euros. Y además, el punto en el que estamos es que tenemos el precio más o menos estable, mucha generación de renovables y luego final de año y es como que empezamos a ver muchísimas ofertas, nuevas promociones y mensajes de la mejor tarifa, el precio de la luz más bajo. Pero bueno, Rodri, queríamos saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y de estas cifras. Sí, bueno, como decíamos, al final hay mensajes muy comerciales, sobre todo a final de año, ¿no? Y por eso estamos hoy hablando de eso precisamente, porque a final de año es cuando nos encontramos con que suelen llegar estas ofertas mágicas, ¿no? Que llamo yo. Y bueno, lo estamos haciendo a final de año, pero incluso bromeábamos de que podíamos haber hecho un especial de Halloween, porque hay algunas ofertas que de verdad son terroríficas y que bueno, pondremos algún ejemplo, de hecho. Vale, ¿tú crees que las personas en general entendemos realmente cuando contratamos una tarifa de luz? O dicho de otro modo, digamos que en el sector estamos siendo lo suficientemente transparentes o no transparentes, o el papel de la confianza también de las compañías energéticas en cuanto a informar a las personas para que puedan tomar buenas decisiones. Sí, a ver, al final ya lo hemos comentado un poquito en otros webinars, ¿vale? Pero en resumen, esta falta de transparencia que hay con algunas ofertas o con algunos mensajes, lo que está intentando es captar la atención fácil del cliente, ¿no? Y en resumidas cuentas, pues si solo miras este precio del kilovatio hora del que tanto hablamos, pues es como, no sé, si te compras un piso y solo miras lo que es el precio de la vivienda y no miras pues los intereses de la hipoteca o los costes de comunidad. O si vas a hacer un viaje, estás pensando ir a diferentes sitios y miras solo el precio de los aviones, pues hay mucho más detrás. En este caso, con las tarifas de luz, de hecho, suele rondar por encima de un 30% de lo que pagas todos los meses. Así que es importante y, bueno, lo dicho, veremos ejemplos y vamos a indagar un poquito en el resto de costes. Claro, porque cuando vemos una oferta atractiva, si nos tenemos que fijar en algo más que el precio del kilovatio hora, que es lo que pagamos por la energía consumida, ¿qué otras cosas tenemos que revisar a la hora de ver esas ofertas? Pues a ver, lo primero que nos tenemos que preguntar, o que yo me preguntaría por lo menos, es por qué es tan atractiva, ¿no? Siempre puedes comparar un poco, pero por ir al grano y a la respuesta de tu pregunta, yo diría que hay tres cosas. La primera, aparte del precio de la energía, es el precio de la potencia, que hemos dicho que es un tercio muchas veces del coste de la factura mensual. Y luego también tenemos las opiniones y las reseñas de los clientes, que esto es súper importante, ¿no? Yo creo que
Al final esto además es aplicable a cualquier cosa que forme parte de tu vida. Yo no me imagino comprándome un aspirador para mi casa por internet y mirando solo el precio y yéndome al más barato. Pues miraría las opiniones, miraría las garantías y otra serie de cosas como la letra pequeña, por ejemplo, que en muchas ocasiones hay, que creo que es interesante de leer porque a veces hay alguna sorpresita por ahí también. Y servicios adicionales, ¿no? Que también muchas veces hay, vemos facturas y pone servicio de emergencia y estás pagando ahí 6 euros, 9 euros todos los meses. Exacto, por un servicio que a lo mejor no necesitas, que nunca utilizas o que ni siquiera has visto que estás contratando. Por eso lo de revisar muy bien todo, ver bien la letra pequeña, que lo ideal sería no tener que verla y que no la hubiera, pero sabemos que en ocasiones la hay y que lo mejor para el cliente es informarse bien y es dedicar un poquito más de tiempo a la hora de analizar estas ofertas. Y como experto en marketing y en publicidad, ¿qué señales le podemos contar a la gente que nos está viendo en casa que pueden hacer desconfiar pues, de esa posible super oferta en la tarifa de la luz? Pues a ver, un primer síntoma de una posible oferta mágica poco transparente es que solo hablan de precio. ¿Vale? Si el precio del kilovatio. Y en concreto del kilovatio hora, normalmente es porque quieren que tu atención se centre ahí y no en el resto de cosas. Entonces, esto es un primer síntoma. Otro puede ser que el precio sea demasiado bajo, ¿vale? Porque todos sabemos que si el precio está por debajo del valor real de la energía, pues puede que sea una oferta muy buena para ti durante unos meses, pero en algún momento van a tener que recuperar esa inversión y subirte el precio en otro momento, al cabo de unos meses o un año. De hecho, hemos preparado aquí un ejemplo, ¿vale? Que es como... me saltó ayer en redes sociales un anuncio como este, ¿vale? No sé si lo veis bien y claramente ponen el foco en un superprecio, que en este caso son 9 céntimos por kilovatio hora, y no ponen foco en el resto de cosas que hemos hablado que son súper importantes, ¿no? Entonces, yo mismo lo que dije fue decir, pues efectivamente es un superprecio. De hecho, a primera vista este precio es un 30% más bajo que el nuestro. Wow. Pero luego en cuanto he rascado un poquito y he visto el precio por la potencia y lo he comparado con nuestra tarifa, resulta que pagaba 20 euros más al año. Claro, porque la potencia, hubo un webinar que la tratamos en profundidad, que es un coste fijo. Exacto, es un coste fijo que pagas todos los meses aunque no estés en casa, aunque te hayas ido de vacaciones. Y en el caso de esta oferta, pues será un coste muy alto en comparación con el nuestro y con el resto de ofertas que he visto que a día de hoy son buenas en el mercado. Bueno, pues ahora que nos has contado cuáles son todos esos conceptos que cuando veo una tarifa tengo que revisar antes de decidir cuál contrato no, ¿cómo sé si me compensa cambiarme de compañía de luz este 2026? Pues a ver, lo primero es conocer bien tu tarifa, conocer que estás pagando por la energía, que estás pagando la potencia, como decíamos antes. Y lo primero, pues quizá el paso más instintivo, el más lógico, es ver si hay ofertas mejores por ahí. Creo que eso es algo bueno para todos los clientes, seáis o no de Octopus, que es primero comparar con lo que hay en el mercado, ¿no? Para eso pues puedes ir desde webs oficiales como puede ser la CNMC, comparadores web que son un poco más neutrales y aglutinan ofertas de distintas compañías y ver si la tuya es la mejor. Ahora bien, ¿qué pasa si la tuya no es la mejor de todas y encuentras otra que puede ser un poquito mejor? Otra cosa que puedes hacer, que esto lo puedes hacer con una búsqueda en Google rápida de cómo es el precio de la energía hoy, es ver cómo se compara ese precio de la energía real con la tarifa que tú estás mirando. Vale. De manera que si es más bajo que el precio real de la energía, deberías preguntarte si esa oferta es sostenible en el tiempo. Porque lo más probable es que cuando se cumplan los 12 meses o 6 de contrato que tienes a ese precio, pues te la tengan que subir y lo más probable es que esa compañía que te está ofreciendo ese precio pues esté financiando con otra persona que está pagando un coste muy por encima de mercado. Entonces, diría que esos son los pasos a seguir y al final vuelvo a insistir en el tema de las reseñas. Creo que la única forma de tener una opinión de verdad neutral sobre si lo que estás contratando es bueno o malo es ver las opiniones de los clientes y no incluso la nuestra como compañía. De hecho, yo invito a que cualquier persona antes de contratar Octopus mire las reseñas de nuestros clientes porque creo que su voz vale muchísimo más que la nuestra y esto, insisto, no es un tema de energía, es aplicable a cualquier otro producto que hay en el mercado y es algo que tenemos que normalizar. Pues sí, es un gran consejo el que nos estás dando. Y viendo que además, o sea,
sí que durante mucho tiempo el mercado ha estado como muy parado y lo de cambiar de compañía de luz, pues como nos daba pereza, nunca lo hacíamos, así como cambiamos de seguro de hogar, de coche, todos los años lo revisamos. Parece que, salió una noticia pues a principios de hace unos meses que la CNMC decía que el 2024 fue un récord porque hubo 7 millones de cambios de comercializadora o más. ¿Tú cómo lo ves? ¿Que la gente empezamos a estar más informados y entonces estamos ya comparando más y haciendo cambios? ¿O simplemente es que ya también hay personas que están perdiendo la confianza, digamos, en las eléctricas de siempre? Bueno, a ver, lo primero de todo son súper buenas noticias que la gente está empezando a cambiar porque sabemos que ha sido un mercado muy estancado y que han dominado pues 2 o 3 empresas que han hecho un poco lo que han querido. Y a tu respuesta, en mi opinión, yo diría que son las dos, realmente. Porque esa madurez que ha conseguido el cliente y esos conocimientos que ha adquirido y ese criterio que tiene para elegir es lo que le ha llevado a desconfiar de las opciones que ya existían. Al final hay una cosa que es una realidad en nuestro mercado, que es que hay ciertas compañías que, por desgracia, han vivido de la desinformación durante mucho tiempo. Entonces, en este caso estamos hablando un poco de un círculo vicioso, que es el cliente está más informado y es más maduro, con lo cual tiene más criterio para elegir y acaba eligiendo opciones pues que piensan más en ellos, que son más justas y rechazan lo de toda la vida, que sigue arraigado a lo mismo, sigue ocultando información y que al final no es transparente. Bueno, pero eso es un buen síntoma, ¿no? Ahora que nuestros hogares cada vez se electrifican más y que la factura de la luz va a cobrar mucha más importancia. También pasó en otros sectores como el banco, ¿no? O telecomunicaciones. Sí, totalmente. Una vez más, no es algo que ocurra solo con el mercado de la energía y es algo natural que esté evolucionando hacia allá, porque tú misma lo has dicho, con la telecomunicación ya ocurrió hace unos años y con los bancos también está ocurriendo ahora, que pues los clientes están buscando opciones que son más interesantes y con mucho más criterio. Y retomando el tema que hablábamos pues de la confianza, hay algo que no podemos dejar pasar y sobre todo yendo ahora hacia la época del Black Friday, de las rebajas y demás, porque últimamente pues no solo las ofertas se visten, o sea, las tarifas se visten de ofertas irresistibles, sino también las propias marcas, ¿no? Y aprovechando pues que eres experto en marketing y en publicidad, pues queríamos hablar de estas nuevas compañías energéticas que, bueno, pues que han surgido ahora con un carácter como muy desenfadado, más modernas y entonces como que están muy al lado del cliente, que se preocupan por las personas y bueno, pues hay veces que rascando un poquito pues descubrimos que detrás de estas nuevas marcas hay viejos conocidos del sector, ¿no? Es como, bueno, pues como si hacemos así un pequeño cambio en la forma de vestir, pero luego seguimos siendo un poquito los mismos. ¿Tú cómo lo ves? Pues, a ver, sí, cada vez es más frecuente y cada vez hay más competencia, que insisto, es algo positivo, no es algo que quiera criticar, pero sí que es cierto que en los últimos meses no paramos de ver campañas con mensajes que, pues, sobre el papel parece que rompen con el modelo tradicional y te hacen preguntas como, oye, ¿por qué estás pagando de más por la luz? O nosotros somos la energía que de verdad te entiende, ¿no? Y lo dicho, son mensajes incluso muy parecidos a los nuestros, muy inspiradores, que apelan un poco al cambio. Pero una vez más, a veces hay un poco de letra pequeña que creo que es positivo para todo el mundo investigar, porque en muchos casos, que no digo que sean todos, y hay compañías que lo están haciendo muy bien, pero hay muchos casos en los que en cuanto rascas un poquito y lees la letra pequeña, te das cuenta de que es solo una careta y que la compañía que está detrás pues es la de siempre, que sigue haciendo las cosas igual. Y bueno, nosotros también, pues como empresa que obviamente que tenemos un departamento de marketing bastante fuerte, yo quería que reflexionaras sobre cómo la publicidad juega un papel bastante importante en, obviamente, tiene una influencia en la toma de decisiones, no solo en el sector energético, sino Sí, en todo. Estamos llenos de, correcto. vamos, de inputs todo el día que nos están impactando continuamente. ¿Y qué impacto también tiene eso en la hora de la confianza que las personas desarrollamos para tomar una decisión? Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, ¿por qué algunas compañías crean marcas nuevas para vender la misma energía? Pues objetivamente no es algo que yo pueda decir, pero en mi opinión es porque es la manera más rápida y más fácil de que la gente se lo crea. Al final, una compañía o una marca que lleva durante muchísimos años haciendo lo mismo, ha perdido confianza con sus clientes y reinventarse es un proceso que, punto uno,
lleva tiempo. Y punto 2, a veces no interesa, porque siguen teniendo personas que siguen sin madurar en ese aspecto, no por ellos en sí, sino porque tampoco se les está brindando toda la información a su disposición. Y al final es mucho más fácil y mucho más rápido pues crear una marca nueva, hacer un lavado de cara, ponerle una careta y que dé mensajes totalmente distintos. Pero volviendo a la transparencia, ¿hasta qué punto eres transparente si necesitas crear una marca paralela que dé mensajes que van en contra de tu matriz, ¿no? ¿Y ahí qué es lo que crees que existe detrás a la hora de tomar una decisión de estas, ¿no? Que se están adaptando a los nuevos públicos, es decir, hay muchísima gente ahora que dentro de nada tendrá que contratar su tarifa de luz, o es una estrategia para desvincularse de quizás una reputación, bueno, cuestionable en determinados momentos de que ya no conecta con las personas. Pues a ver, lo que está claro es que ellos en estos casos concretos pues tienen un problema de conexión con este tipo de clientes, ¿vale? La reputación que tienen no está conectando suficiente y por eso recurren a lo que sí conecta, ¿no? Fijarse en marcas nuevas como la nuestra y dar mensajes parecidos. Al final lo comentábamos un poco antes, esta madurez de la gente ha hecho que pierdan confianza y para recuperar a esos clientes que se han ido, pues tiran por la vía rápida y la vía fácil, que es poner a su disposición una marca que sí conecte con ellos. Y teniendo un poco, teniendo en cuenta el papel también ético que tiene la publicidad, como otros muchos sectores, como pueden ser los medios de comunicación, en cuanto a pues una ética profesional, desde tu punto de vista, ¿vale? ¿Crees que una empresa puede hablar de sostenibilidad si su modelo, digamos, su core del negocio, de donde sacan el grueso de la facturación, sigue estando vinculado a fuentes de energía fósiles? Te respondo con otra pregunta. ¿Crees que una empresa de la industria cárnica puede hablar de lo importante que es ser vegano? ¿O que una empresa que se dedica a producir papel talando árboles puede hablar de lo importante que es la reforestación o cuidar los bosques? Bueno, muy buena reflexión. Pues vamos a seguir un poco con este tema porque se nos viene a la cabeza un poco del concepto este de greenwashing, ¿no? Publicitario, que si crees que en el ámbito de la publicidad está condicionando también la percepción que las personas en general, sobre todo cuando no estamos vinculadas con el ámbito energético, están cuestionando un poco lo que es la energía verde, el concepto en sí. Sí, la verdad es que es un concepto que está súper banalizado últimamente y que de hecho es una pena porque nosotros lo utilizamos al final para describir un poco que nuestra energía es limpia, ¿no? Entonces yo soy más partidario de, una vez más, investigar un poquito y ver si ese concepto de energía verde realmente significa que, como hacemos nosotros, es una electricidad que proviene de fuentes 100% renovables, es decir, no contaminantes, y que es energía limpia. Por poner un ejemplo práctico que vemos todos los días, yo cada vez voy más al supermercado y veo productos bio, ¿no? Pues al final es un concepto que ya está rozando el que no significa nada. Que sea bio, pues ya no significa ni siquiera que sea natural o que sea saludable. Pues nos pasa un poco lo mismo con la energía verde. De hecho, un tema del que se habla mucho últimamente es del gas verde. El gas verde. Correcto. Que al final pues se puede llamar gas verde si ese consumo de gas que estás vendiendo a tus clientes, pues lo compensas comprando certificados verdes, pero el gas no es verde y nosotros somos muy claros con eso. Y aquí vuelve la transparencia. ¿Vendemos gas? Sí, pero lo vendemos porque es una realidad para algunos hogares en España y en otros países y nosotros lo que queremos es que esas personas sigan teniendo acceso a una energía justa y además ayudarles a electrificarse, pero el gas no es verde. Entonces, lo dicho, en resumen, nosotros preferimos hablar de energía 100% renovable y 100% limpia. Y en el caso del gas, hablamos de gas, no de gas verde. Pues antes de pasar al siguiente bloque, sí que me gustaría que hiciéramos un poco de recopilación de todos estos temas de confianza, toma de decisiones, cómo influye la publicidad, sobre todo como, pues para personas como tú y como yo y como tú experto en estos ámbitos que pudiéramos compartir con toda la gente que está en casa. Sí, pues quizá de hecho puede que suene raro porque como profesional del marketing normalmente las prácticas que se hacen son un poco diferentes, pero yo creo que al final la publicidad puede cambiar muchísimo el envoltorio
y puede hacer que las cosas parezcan mucho más bonitas, pero no el producto y no lo que hay detrás realmente, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que cuando las cosas se hacen bien es cuando se demuestra con hechos y no con palabras o con campañas, y esa es la tendencia que nos gusta seguir a nosotros. Es decir, incluso, insisto, como profesional del marketing, yo creo en que a largo plazo lo que de verdad premia, y tanto para los clientes como para nosotros, es decir verdades, es ser consecuentes, es ser coherentes hasta que la gente se dé cuenta. Y preferimos seguir esa línea que no tratar de embellecer algo que en algunos casos puede que no lo sea. Y sí, al final, pues bueno, puede que en algunos momentos sí que hagamos campañas de marketing para llamar un poco más la atención, evidentemente, porque queremos llegar a las personas, captar su atención, y puede que en algunos casos pues demos una oferta de bienvenida con un crédito, o como hacemos con los referidos, ¿no? De, bueno, pues si tú vienes a Octopus, yo te doy el empujoncito para que cambies y te doy pues 50 euros de luz gratis o 70 euros de luz gratis, pero nunca te voy a vender algo que no es, y el precio que tú vas a pagar va a ser el que es justo de verdad. Entonces, nos gusta más seguir esa línea. Y es más, ¿no? Porque con estos códigos de referidos, de tráete un amigo y te doy descuento para la luz, nunca es dinero en cash, se ha conseguido que aquí en España pues ya ronde el 30%, ¿no? De que clientes, que se hacen clientes por otros clientes aquí y, bueno, y en el resto de países en los que Octopus tiene presencia. Sí, esto es, bueno, como decías, no solo nos pasa en España, entonces es algo que ocurre en Octopus en general, y no es que nosotros nos hayamos inventado una idea maravillosa para que la gente comparta. Esto ya sucede en muchos otros sectores y en muchas otras empresas. ¿Por qué a nosotros nos funciona también? Pues vuelvo y repito, al final es una cuestión de ser coherentes, es una cuestión de ser transparentes, de cuidar al cliente y hacer que indirectamente los propios clientes se den cuenta y nos recomienden, más que el hecho de pues, reinventar la rueda o empujarles a que lo hagan. Y sí, de hecho en España, a día de hoy, de todos los clientes de Octopus, un cuarto han venido recomendado por otro amigo y no por una campaña de marketing. Y eso al final es, lo dicho, es fruto de un trabajo que no consiste en disfrazar las cosas, sino en cuidar al cliente y decir verdades. Y bueno, dado que el título del webinar de esta vez es el fin del año eléctrico, una de las preguntas que tenemos sobre la mesa es ¿qué vais a hacer ahora en Octopus? Es que se acerca más que el final de 2025, el inicio de 2026, vinculándolo todo un poco el tema de la transparencia, la sencillez, el huir de cosas opacas que puedan confundir a las personas. Pues te diría que vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, ¿vale? Al final esta consistencia y esta coherencia lo aplicamos a todo. Es decir, ¿qué vamos a hacer a final de año? Pues ofrecer un precio que sea justo, que sea sostenible en el tiempo y que se corresponda con el valor real de la energía. Y eso lo vamos a hacer igual a final de año, a principio de año y en cualquier época del año. De hecho, ahora, por ejemplo, en unas semanas viene Black Friday, que todo se llena de ofertas. Y bueno, yo aquí tengo una opinión personal, que es que si hay algo que durante todo el año cuesta 10 euros y de repente en esas fechas cuesta 70, pues aquí hay dos opciones. O no vale 100 euros, o en el momento que reducen ese precio y te hacen una oferta a 70, pues están perdiendo dinero. Y en el tema de la energía, como con otros servicios que pagas mensualmente, si para captar un cliente tengo que perder dinero, pues en algún momento tendré que recuperarlo. Entonces lo que se va a encontrar la gente es con quizá ofertas que en el momento son buenas y con una subida de precios al año siguiente. Entonces esa es nuestra mentalidad. Vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir ofreciendo un precio justo a largo plazo y sostenible. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a un bloque que inauguramos en el anterior webinar, que le hemos llamado la ronda de preguntas rápidas, que son todas aquellas preguntas que nos habéis enviado, que como decíamos al principio, nos habéis enviado muchísimas preguntas y entonces hemos hecho una selección, porque si no estaríamos aquí hasta mañana, y muchas lo que vamos a hacer es responderos directamente a vuestros correos electrónicos que cuando os habéis registrado en el formulario,
y en otros casos las estamos ya recogiendo para, bueno, pues para el próximo webinar, que como sabéis cada cierto tiempo pues los ponemos. Y vamos a profundizar un poco, ya que acabamos de pasar Halloween, con los misterios del mercado de la energía. Entonces, no sé si estás preparado, Rodri, para esta ronda de preguntas rápidas que tenemos aquí apuntadas. Espero que no me pilléis. Nada, va a ser sencillitas. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado es que si vais a subir las cuotas mensuales de electricidad en 2026. Pues es una pregunta muy directa y muy buena y me alegro mucho de que nos hagan estas preguntas y voy a responder con total transparencia, que es que dependerá del valor de la energía y dependerá qué pasa en el mercado. Me explico. Si en 2026, en el mes de marzo, el precio de la energía baja, pues a las personas que les afecte y que tengamos que renovar, les bajaremos el precio. Si el precio de la energía es más alto, pues seguramente tengamos que subirlo. Y si es igual, lo mantendremos como venimos haciendo los últimos 3-4 meses, que ha sido una situación mucho más estable. Eso sí, 2 puntos. Históricamente hemos hecho muchísimas más bajadas que subidas. Y punto 2, en caso de que tengamos que hacer una subida, pues siempre trataremos de dar soluciones para que ahorren por otras vías, optimizando su consumo en ciertas horas o recomendando amigos y teniendo crédito de luz gratis. Y, por supuesto, siempre estamos abiertos a que nos contactéis y que si queréis cambiar de tarifa, pues lo haremos sin ningún problema. Además, para la gente que por lo que sea tenga dificultades para pagar la factura, pues siempre ofrecemos ayuda. Así que lo dicho, dependerá de cómo esté el mercado y el precio que demos tanto a clientes como a nuevos clientes va a ser lo más justo y lo más reducido que podamos siempre. Estupendo. Pues otra de las preguntas que nos han enviado es ¿cómo adapta Octopus las nuevas tarifas a sus clientes? Vale, entiendo que nos referimos a cómo adapta Octopus la tarifa que tiene el mercado a sus clientes existentes. Y es muy sencillo. Nosotros cuando captamos un cliente nuevo lo que garantizamos es un precio a 12 meses, en el caso de que elija una tarifa fija, ¿vale? Y esto para mal y para bien lo que le da al cliente es estabilidad. Me explico. Si tú contratas la tarifa a día de hoy, pues tienes esa garantía por 12 meses y si mañana ocurre algo que sube el precio de la energía, a ti no te va a afectar. Y si ocurre algo que baja un poquito el precio de la energía durante unos días, tampoco te va a afectar porque tienes un precio cerrado a 12 meses. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pasan esos 12 meses? Pues volvemos a revisar cuál es el precio más justo en ese momento con una previsión para el siguiente año y o bien lo mantenemos o bien lo ajustamos. Y lo dicho, en cualquier momento siempre estamos abiertos a cambiar de tarifa. También tenemos una tarifa Octopus Flexi que llamamos indexada a mercado, que simplemente significa que cada día del año, incluso cada hora, tu precio va a ser el que marque el mercado eléctrico. Claro, y habrá veces que compensa esa factura y otras que no. Correcto, sí, también dependiendo de lo que quiera cada uno. Unas te ofrecen estabilidad y potencialmente pues que pagues un precio más bajo que el de mercado y otra te ofrece cada hora de cada día pagar exactamente lo justo y necesario. O sea, hay que estar muy, muy atento al mercado energético. Una pregunta que nos ha llamado especialmente la atención y que parece a lo mejor fácil de responder y yo creo que entraña sus cosillas, ¿no? Dice, ¿qué os hace diferentes frente a otras empresas energéticas? O sea, ¿por qué sois diferentes? Vale, yo diría que somos tan diferentes que, bueno, nosotros siempre decimos que Octopus es Octopus. ¿Vale? Suena un poco redundante, pero es así, porque compararnos con otra energética que además lleva muchísimos más años en el sector es como comparar peras con manzanas. No tiene nada que ver. Entonces, lo que nos hace diferentes realmente es lo que veníamos hablando. Al final, que ponemos toda la información a disposición del cliente, que somos siempre transparentes con todo lo que le puede importar y al final somos coherentes y consecuentes tanto con nuestras decisiones como con la relación que hay entre lo que digo y lo que hago. Y sí, más allá de eso, evidentemente, pues también somos una compañía que en algunos casos nos podemos equivocar y podemos cometer errores. Y lo que sí puedo decir es que nunca vamos a esconder la cabeza, que si en algún momento incumplimos algo porque nos equivocamos, pues lo admitiremos, nos disculparemos
intentaremos que el cliente no note ningún impacto, incluso compensar por lo sucedido. Entonces, eso es lo que más diferentes nos hace de una compañía energética tradicional. Bueno, al final, el que haya humanidad en las organizaciones es clave hoy en día, ¿no? Las empresas funcionan porque funcionamos personas, que, bueno, pues todo el mundo... Sí, es clave. Para lo bueno o para lo malo, somos personas, no robots. Totalmente, y más aún ahora que, pues bueno, al final la inteligencia artificial está evolucionando muchísimo y lo que queremos nosotros es utilizar esta tecnología y estas facilidades para humanizarnos más todavía y poner a las personas a hacer lo que tienen que hacer personas y a simplemente hacer su trabajo más fácil y más rápido. Entonces, esa humanización creo que siempre la vamos a tener por bandera y siempre la vamos a conservar. Otra de las preguntas que nos han llegado, había muchas vinculadas al tema de los excedentes solares, que además en uno de los webinars también hemos tratado, porque además es un discurso que venimos pues contándos a todos mucho tiempo porque es una realidad, cada vez hay más generación de energía renovable y eso hace que oferta y demanda, el precio, digamos, del vertido a la red, pues se reduce, ¿no? Y nosotros hemos sido de las empresas más pioneras en ir reduciendo ese precio y la gente dice, que nos vamos a ir porque bajáis el precio y, bueno, explicando los motivos, ¿no? Pues hemos hecho entender a la gente pues, que esto es una realidad que tarde o temprano iba a suceder. Entonces, aquí hay una pregunta que nos han hecho uno de los seguidores en Instagram, en concreto, que dice, ¿se beneficia el vertido hablando de esa energía que generan sus placas y que no consume, se beneficia el vertido en horas de demanda y se penaliza en momentos de sobreoferta? Esto es un tema muy importante, ¿vale? Sobre todo ahora que, pues, en concreto en nuestro país hay muchísima generación solar y a veces no se corresponde con la demanda. Pero ya que hablamos del vertido, nosotros tenemos una cosa muy clara, que es que lo mejor es que no haya vertido o reducir al máximo ese vertido. Es decir, lo mejor que puedes hacer es tener una batería para almacenar esa energía o utilizarla a tiempo real mientras se está generando. Eso es la mejor solución para tener energía gratis, además libre de costes regulados, impuestos, de otras cosas, de otros costes que puede tener consumirla en otro momento, y además es lo mejor para el planeta y lo mejor para que no tiremos esa energía. Entonces, la respuesta no es que vayamos a penalizar el uso de esa energía en ciertos momentos, sino que vamos a incentivar que se utilice cuando se tiene que utilizar y que no se desperdicie. Eso es lo mejor para todos y para el cliente. Sí, porque básicamente la tendencia es que el precio de los excedentes va a ir bajando porque cada vez va a haber mayor generación de renovables y es lo que el planeta y un poco todos lo necesitamos. Va a costar cero, incluso a lo mejor lo de que se penalice son esos rumores que hay de que llegado a un punto, incluso el vertir, cuando pasas energía a la red, se va a poder cobrar porque hay una sobrecarga en la red y por eso el tema del almacenamiento físico, que no baterías virtuales y cosas de esas que han llamado a compensaciones de excedentes, es necesario, ¿no? O sea que la batería va a ser clave en los próximos... Totalmente. Bueno, lo es ya. Totalmente, tanto a nivel macro, digamos, de pues que evidentemente quizá esto no nos corresponde tanto directamente, pero la tendencia tiene que ser a que la energía, sobre todo la solar y la eólica, que son las que no controlamos y no podemos activar y desactivar, se almacenan a gran escala, pero eso también pasa por las casas de cada uno de nosotros y si alguien de vosotros tiene placas solares en casa, lo mejor para el ahorro personal es autoconsumir y almacenar y lo mejor para el planeta y para que esto se estabilice, lo mismo. Así que al final ganamos todos y gana el planeta también. Pues Rodri, muchísimas gracias. Yo creo que hemos cubierto como muchos temas, sobre todo de actualidad, que ahora se nos vienen y creo que todas las personas que estéis en casa, cuando vayáis a ver ahora una publicidad de las empresas, pues ya vais a poder mirar muchas más cositas para poder tomar esas decisiones informadas, porque, a ver, al final nuestro objetivo es el que es que entendáis el mercado energético, no nos da igual que seáis clientes de Octopus o de otra comercializadora de luz, lo importante es que cuando tomamos una decisión de contratar cualquier servicio, comprar cualquier producto, pues seamos conscientes de lo que estamos comprando. También dejamos siempre un espacio por si hay preguntas, pero nos dicen que no tenemos preguntas del chat.
Así que, de todas maneras, si tenéis cualquier pregunta, pues tenemos todas nuestras redes sociales a vuestra disposición. Así que, Rodri, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos una vez más en estos webinars. Nada, gracias a ti, gracias a vosotros y lo dicho, más allá de estos webinars o estas actividades que hagamos para intentar explicar mejor la energía y para ayudaros a elegir bien, que sepáis que siempre nos podéis contactar y que siempre vamos a hacer todo lo posible por ayudaros. Así que nada, seguro que estaremos en contacto pronto. Estamos a vuestra disposición y bueno, como sabemos que hay muchísimos temas que os interesan, que nos los hemos ido apuntando, iremos comunicando cuando hacemos nuevos webinars sobre temas de solar, de movilidad eléctrica o de cualquier otra sugerencia o curiosidad o inquietud que tengáis. Y bueno, pues antes de despedirnos, sí que os animamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales, que paséis por el blog de nuestra web, que allí tenemos también muchos consejos y checklists de cosas que debéis saber para ahorrar el máximo en vuestra factura de la luz, para tener energía de la buena en casa. Y nada, que estamos, pues como decía Rodri, aquí para ayudar. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.